Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Vuelven los campus Gigantes Basket Lover. Vuelven los campus de tiro en Navidad. Entra en campusgigantes.com e infórmate de las sedes, fechas, edades y precios. Campus Gigantes Basket Lover. Una experiencia que no olvidarás. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Oye, dos detalles que no nos han gustado nada para arrancar la temporada. Uno es el de las lesiones. Tristemente. Pero una cosa escandalosa. Estamos viendo un repunte de un 35% en relación al mismo periodo del año pasado. Sí. Oye, si esto sirve para que a final de temporada, en playoffs y en primavera, estén todos sanos, perfecto. Pero vamos, Permíteme que lo dude. espectáculo dantesco de inicio. Y también hay que lamentar algo que ya intuíamos, pero no de esta manera tan escandalosa, como puede ser el desequilibrio entre las dos conferencias, ya digo, de inicio. Yo cogí simplemente el corte de los 10 partidos, vamos, que es básicamente pues, como un octavo de competición. Sí. Andrés, 11 de 13 equipos oeste tenían récord positivo ante la otra conferencia. De hecho, 2 noches después, entre Copa, creo que eran ya 12 de 14, porque solo quedaban por estrenarse los Blazers, después de que San Antonio hubiese ganado a los Wizards. Mira, yo no sé cuánto de real y cuánto de relativo puede tener este desequilibrio, pero no pinta demasiado bien. Bueno, cualquiera que haya seguido la liga durante toda su historia ha podido ser consciente, Gonzalo, de que sea cual sea además la época vivida, sí, siempre ha existido un desequilibrio, siempre a favor de una u otra conferencia. Pero lo interesante de la era actual es observar cómo dentro de que ese escenario corresponde únicamente a la pista, y es lo que hay que destacar, existen muchos factores, que contribuyen a reducir ese desequilibrio. Es decir, que el hecho de que los equipos del este pierdan actualmente 2 de cada 3 duelos contra equipos del oeste, que es lo que está pasando, tiene su origen en pista, pero no fuera de ella. Uno de los puntos esenciales de este capítulo, Gonzalo, es abordar precisamente cómo sucede eso. Es decir, el rumbo de la NBA a propósito de equilibrar la competición, tanto a nivel deportivo como especialmente a nivel operativo, porque lo segundo realmente es lo que acaba teniendo influencia en lo primero. ¿Puede haber una realidad superior a todo esto? Esa noción de igualdad que sí puede estar funcionando como base, como nuevo suelo, como ruido de fondo. Arrancamos la temporada por ahí, ¿no? Esto de los 6 campeones distintos de 6 posibles en los 6 últimos años. Empieza a quedarnos lejos la cumbre de la dinastía Warriors, 2 títulos consecutivos en 2017 y 2018. Los últimos campeones, los Celtics. Y una vez que se agotaron las alabanzas o las loas por ellos, que ya sabes que esto se agota rápido, muy rápido. Enseguida te viene el draft, la agencia libre, la liga de verano, pero sí empezamos a ver piezas, artículos de otro tipo que repetían más que nunca un término que nosotros también hemos venido tocando últimamente en el programa, que es eso de parity, paridad. Mismamente The Athletic dedicaba un serial a ella, 5 artículos y debate, y en ella nos vamos a detener hoy. Hoy vamos a tener uno de estos programas, vamos a llamar especulativos, que hacían falta. Avisamos de entrada, pero nos parece un asunto absolutamente interesante, que es asomarse al balcón y ver cómo está el panorama actual. Vimos en esas piezas pues un puñado de visiones diferentes sobre el asunto, de sus consecuencias y de algunas conclusiones que pueden tener mucho de proféticas y no tanto de reales. Son las conclusiones, por ejemplo, que ha podido llegar el fin de las dinastías, que la paridad ha venido para quedarse, como si este fuera un final de los tiempos, y que esta puede ser la nueva normalidad. Bueno, pues nosotros vamos a aprobar unos cuantos y vamos a echar el freno a otros. A ver, Andrés, este periodo sucesivo de nuevos campeones que no se repiten solo tiene un precedente histórico, ¿vale? Lo ocurrido en la NBA entre 1975 y 1980. Y ya ha llegado a su límite, ese 6 de 6. Es decir, si el anillo de 2025 fuera para otro campeón distinto, estaríamos en esa situación por primera vez en la historia, en territorio desconocido. Aunque yo personalmente creo que ya lo estamos. Y es cierto, para darse este escenario ha tenido que ocurrir algo, Andrés, por debajo de la competición, como siempre por sus pilares. Es decir, que igual que la explosión ofensiva respondió, pues sí, a un proceso de ingeniería en el reglamento, esta repentina igualdad también, no al reglamento, a alguna parte de esos pilares. Se ha tenido que operar en el organismo de la NBA y también se ha tenido que operar por alguna razón. Alguien tuvo que entender que la competición podría mejorarse ampliando su número de aspirantes. Silver, en una de sus muchas declaraciones en ese sentido,
lo decía de la siguiente manera: no tiene por qué ser necesariamente una paridad artificial. No tenemos por qué seguir moviendo las fichas para asegurar que todos tengan la misma oportunidad. Es cierto, eso sería algo irreal. Sí, en cambio, dice hacer lo necesario para favorecer que cada equipo que haga una buena gestión, esto de la buena gestión es lo que probablemente más haya repetido, claro, pueda competir, estar en una posición ideal para hacerlo. Pues claro, Andrés, esto supone forzosamente tener que acometer algún cambio. Pues por ahí vamos a entrar. Bueno, es que como decía antes, los cambios a nivel operativo acaban teniendo influencia en los cambios a nivel deportivo y por ahí van los tiros. Todos esos cambios que se han ido acometiendo, Gonzalo, han ido, si te fijas, en esa misma línea, Sí. buscando la igualdad en el sentido, sobre todo, de la imprevisibilidad en cuanto a candidaturas, en cuanto a aspiraciones competitivas. Ese es uno de los objetivos, y no hay que ocultarlo, es uno de los objetivos del mandato de Silver, que realmente puede defender, además con argumentos y con hechos, Sí. que lo está haciendo así. Simplemente la implementación del play-in ya supone un elemento claramente potenciador del deseo competitivo, Qué corrigiendo un mal endémico ya, como era el tanking acusado, tanking generalizado, que, vamos a ser honestos, hacía mucho daño a la NBA. Es evidente que los super equipos como tal pueden seguir existiendo, pero los pasos que se han ido dando han tenido como tendencia dificultar esa creación, Gonzalo, al menos bajo las reglas financieras clásicas. Ahora las penalizaciones son mucho mayores y eso origina que la situación pues se vaya nivelando, porque el temor a las consecuencias económicas acaba efectivamente limitando el gasto, que es el objetivo. Mira, uno de los grandes deseos de la línea actual es facilitar, Gonzalo, en lo posible que los mercados pequeños puedan conservar a sus estrellas, porque son conscientes de que esa es la medida que más igualdad genera a nivel competitivo, que más reduce la diferencia de mercados, que históricamente ha sido muy poderosa. Pero todo eso, claro, sin renunciar a los beneficios que dan esos mercados. La NBA no puede prescindir de ellos, Gonzalo, y ese equilibrio es la clave en lo que estamos viendo estos días. Acuérdate que el programa, ¿no?, que titulamos Construir Campeones, Eso es. tiene algún parentesco con el de hoy. Y podríamos empezar por eso mismo. Lo de las estrellas. Es que sigue habiendo algo innegociable en cualquier cambio. La presencia de una estrella en cualquier equipo. En todos. Mínimo una. Una estrella que cumple, Andrés, una triple función. Un estímulo en el roster, ¿no?, de plantilla. Sin duda. Un estímulo de mercado y audiencia, tanto a nivel de mercado local como a nivel de mercado nacional. De hecho, la calidad, claro, se da por sentada, pero su poder real puede ser la menos importante de sus funciones. Seguro que lo es. El ejemplo de Wemby en San Antonio es suficiente, es una estrella, todo potencial, pero su poder real es ahora mismo ya de impacto al título. Su poder real, Gonzalo, está fuera de la pista más que dentro. La NBA valora sobre todas ellas incluso una cuarta, que no sería ni de valor de uso ni de valor de cambio, sería algo así como valor simbólico. Muy relacionado con esto que apuntas. Esta estrella se va a medir, se va a pegar con las demás. Proporciona a la NBA una narrativa extendida en el tiempo. Eso que conocemos por rivalidades. Esa construcción de relato simbólico que es la historia. Andrés, si cuando nace la liga se le hubiera concedido un guionista de su destino, ¿qué te saldría? Te saldría exactamente lo ocurrido, que en sus expresiones más altas no son rivalidades propiamente de estrellas, sino de imperios, liderados por ellas. Pues así se explica la historia, de los Lakers de Mike Conley a los Celtics de Russell, a los Lakers y Celtics en los años 80, a los Bulls de Jordan, a los Warriors de Curry. Pero si ese guionista, Andrés, hasta podría salivar con la trilogía angelina de Kobe y Shaq, por ese giro de autodestrucción, sí, como subtrama interna, y también por el poder de LeBron de cambiar el mapa a su antojo. Todo esto a David Stern, vamos a decirlo claro, le ponía cachondo. Pero los tiempos cambian, y el mando superior de la nave, pues reconozcámoslo, puede ir de la mano de ellos, en una idea, cuesta imaginar el término, pero es real, más progresista del asunto igualitario. Y ahí Silver, que todos tenemos nuestras fuentes, engarza de raíz con el modelo, con la escuela democrática de Dahrendorf, la igualdad de oportunidades. Andrés, Stern hablaba de potenciar los resultados, Silver las oportunidades, las diferentes oportunidades. Otra declaración en ese sentido. Con seguridad, decía Silver, las superestrellas van a seguir ganando un desproporcionado número de campeonatos. Claro, así él se cura en salud, igual que las franquicias bien gestionadas. Esto, Andrés, esta distinción, vamos a decir que es falsa. Él la hace estratégicamente. Dice, lo que pensé que no era bueno es esa correlación entre gasto y calidad del equipo. Ahí está el tema, ¿eh? Y aunque las dinastías atraen, dice, a muchos aficionados, de estos también me llega
el deseo de que los equipos se gesten de la manera correcta, que es como decir que no quieren ver a equipos comprando campeonatos, que no quieren, lógicamente, el modelo europeo. Me hizo mucha gracia esto de que me va llegando, que no es que Silver, perdona Andrés, esté en la calle o en la pescadería y le vayan diciendo, oye, hay que hacer esto y lo otro. No. Ya vemos las consultoras y auditorías que ellos manejan, ¿no? Y aunque ese límite de gasto existe, no ha sido nunca todo lo efectivo que pudiera ser. Ojo, no más allá de evitar quiebras, No ha sido punitivo. que era el gran modelo de David Stern. Por el otro lado. Había que imponer algo más. Se ha hablado mucho, Gonzalo, de la revolución del triple con razón, pero puede que en otras esferas completamente diferentes pueda estar naciendo otra especie de revolución. Yo creo que sí. Y es la revolución del efecto del segundo apron, Gonzalo. Esto puede sonar a broma, ¿eh? Pero igual no es tanta broma, porque No. las consecuencias de ese techo de gasto condicionan de tal forma al margen, ya no solo el factor económico, sino que tienen efectos deportivos Eso es. que generan en la práctica una especie de límite duro de gasto. ¿Qué produce esto? Bueno, pues evidentemente una puerta abierta a una mayor igualdad de gasto. El segundo apron está ubicado actualmente unos 18 millones de dólares por encima del impuesto lujo. Está muy cercano a los 189 millones. Está concebido básicamente para condicionar tanto el gasto que superar esa frontera sea casi irresponsable. Hace unas semanas comentábamos con detalle el caso de los Knicks Sí. y cómo hicieron orfebrería para surfear esos límites y poder ejecutar sus planes. Pero es que ese exceso es posible que pase a ser estos años lo normal, lo necesario, lo imprescindible. Va a ser, de hecho, imprescindible que tengas genios del CBA en tu franquicia para operar al máximo nivel. Era muy interesante lo que decía, por ejemplo, Tim Connelly, presidente de operaciones de los Wolves, cuando le preguntaban por esto, por la influencia del segundo apron, porque decía que parecía que la NBA estaba intentando dificultar movimientos. Bueno, déjame decirte, Tim, en confianza, que no es que lo parezca, es que lo es. Está pasando. Sí. Lo está logrando de verdad. Y aludía Connelly a la necesidad de valorar bien tus recursos dado este nuevo escenario. Decía, tienes que pensar lo máximo posible a la hora de saber construir equipos que puedas sostener en el tiempo. Era muy interesante, Gonzalo, sobre todo ese último comentario, sostener en el tiempo, porque es la clave de todo esto, lo más difícil. Por cierto que no solo Connelly, sino básicamente todos los ejecutivos de la liga se encuentran, digamos, en una primera fase de exploración del mapa CBA para saber cómo se puede lidiar con esto. Porque no lo saben, Gonzalo, especialmente, por supuesto, los ejecutivos de franquicias aspirantes que invierten mucho más dinero y se ven, pues, lógicamente más afectadas por todo esto. Se van dando cuenta rápidamente, porque hay todavía un sector escéptico que se pregunta, bueno, ¿qué llevamos de convenio? ¿Un año? ¿2 veranos? Quiero decir que mientras se aplaude esta nueva paridad, también hay un consenso como que es demasiado pronto, de que esto acaba de nacer. Precisamente los límites de ese convenio no han sido testados en sus últimas consecuencias. No hemos visto su lado más punitivo a medio-largo plazo, lo cual tiene toda la lógica. Aquí el ejemplo deberían ser los Celtics, actuando de vanguardia, Sí. que son una prueba casi perfecta de núcleo extenso, mezcla de draft y mercado. Decía un ejecutivo en relación a ellos que van a abrir el camino en la nueva toma de decisiones, que indica que incluso los mejores equipos se van a ver obligados a un ejercicio, decía, de honestidad consigo mismos, o sea, sus estrellas. ¿Cómo? De encerrarlas y decirles algo así como, ha llegado el momento, nos quedamos contigo y contigo, y a vosotros os movemos, nos vemos obligados a moveros. Esto, Andrés, la novedad es que va a ocurrir cada vez con más frecuencia, incluso en los equipos campeones. Seguro. De tener que decir a alguno de esos contribuyentes gracias por los servicios prestados. Por eso matizaba Silver. Nuestro objetivo, porque puede parecerlo, no es combatir las dinastías. Nunca a las que han venido creadas, decía, vía draft y un buen uso del mercado de traspasos. De forma responsable. Una buena gestión. Eso es. Y sí poner fin, limitar las más artificiales derivadas, decía, de un gasto desorbitado. ¿Pero cuánto has dicho que llevas? ¿Un año? Mm. Bueno, en un año ese segundo apron ya está actuando como dico de contención, Gonzalo, ya está actuando. Mira, esto se ve muy claramente cuando echas un vistazo a las franquicias que están bajando entre comillas, digo, prestaciones, aspiraciones. ¿Por qué lo han hecho? Por el techo de gasto. Los Clippers, ¿por qué pierden a Paul George en verano, Gonzalo? En buena parte porque no le ofrecen un contrato que en otro tipo de escenario le habrían dado. Estamos hablando de una franquicia con Steve Ballmer al frente. Ríete tú del gasto, Gonzalo. Bueno, pues está sucediendo. Y si hablamos de Denver, 2 años consecutivos siendo básicamente peor equipo, llegando a ser campeones por limitar el gasto. Es el ejemplo perfecto de lo que decíamos. Y el traspaso de Towns a Nueva York, que tiene un componente económico clarísimo para Minnesota, incluso una fase de candidatura plena de Minnesota. ¿Existen excepciones? Lo has dicho. Boston. Boston es una excepción. Boston ha abierto la ventana total al título a corto y medio plazo. Ha invertido al máximo para conservar a ese núcleo clave. Y los Suns,
pueden ser otra excepción. Los Suns siguen metidos de lleno en pleno gasto, Gonzalo. Eso sí, vamos a ver hasta cuándo. ¿Sabes cuál va a ser otro momento clave para el impacto de todo esto, Gonzalo? Cuando a los Thunder, en un mercado pequeño, les toque ir firmando las extensiones de sus estrellas complementarias, Jalen Williams y Chet Holmgren. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Claro, todo eso conservando a Shai y conservando a los secundarios, porque si hacemos memoria, y hay que hacerla aquí, fue el gasto lo que rompió aquel núcleo Westbrook, Harden, Durant e Ibaka. Vamos a ver si son capaces de surfear esta ola 15 años después, porque de primeras parece de unas dimensiones mucho mayores esta ola, Gonzalo. Si no son capaces los Thunder de lanzarse al gasto motivados por el CBA, puede que se abra otra cuestión clave aquí. Y es si este mismo CBA que discutimos ahora, que busca la igualdad, acaba en realidad buscándola por abajo y no por arriba. Decía escépticos, ¿no? Que los hay. Te digo uno, Daryl Morey. Ya me lo imaginaba. Tiene fama de ir a su bola y no ha sido nunca el más apreciado por sus homólogos. Pero bueno, eso sería otro debate. Morey cree posible todavía la idea de resistir las nuevas restricciones del convenio. O sea, él sigue creyendo en que acumular el mayor volumen de estrellas sigue siendo el camino, o como él llama, la forma más prudente de actuar. Y que por eso, decíamos en su momento, fue a por Paul George en verano, con todo. Dice Morey, le dimos muchas vueltas y aunque suene algo disparatado o tal vez demasiado obvio, cuantos más buenos jugadores tengas, mejor. Mejor, dice, que tener menos. Él sigue siendo, Andrés, un firme creyente, sí, en el modelo Big Three, que habrá que recordar que no cae del cielo, que respondía a modelos estadísticos. Sí, sí. Esto ya lo expuso Andrés Grousbeck en el MIT de 2011. Recuerdo, estando allí, tuve que escribir algo sobre ello. Notas de pensamiento esférico, que se llamaba. Cuando le tocó explicar por qué había reunido a Pierce, Allen y Garnett en los Celtics, aquella unión. Esto que digo de Morey y esta explicación de Grousbeck explica todo el modelo anterior de la ingeniería por el título, que es siempre un factor en constante reevaluación y que a nosotros, lógicamente, nos encanta. Are you guaranteeing a championship to the fans of the Celtics? Are you here on your first day guaranteeing a championship? And I thought for a second, and I said, all right, I'm guaranteeing that we will win Banner 17 or I will die trying. Dice Grousbeck entonces, solo tuve que echar un vistazo a los últimos 25 campeones y comprobamos que 24 de los 25 tenían como eje el concepto Big Three, o sea, un top 50 de la historia y 2 compañeros All-Star. Parte de aquella ponencia termina luego con la Mediocrity Treadmill, por huir de toda ella, o sea, por huir de la rutina de la mediocridad, esos purgatorios, que es donde estuvieron los Celtics precisamente en los años 90. En resumen, Andrés, yo quiero un super equipo y lo veo así, lo sigo viendo así. Muy bien, pues ahora rodee usted de compañeros a esos estrellones y secundarios, y mucho cuidado con el impuesto de lujo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque este problema es que ya tenía vigencia en el anterior convenio. Por supuesto, mira, aquí hay dos puntos muy evidentes, Gonzalo, con respecto a los super equipos, ¿no? Equipos con máximas aspiraciones. Uno, ahora es más difícil rodear a las estrellas por temas contractuales, más difícil que nunca. Y dos, el que he aludido antes, mantener una candidatura 4 o 5 años es un ejercicio de valientes y no de temerarios, Gonzalo. ¿Qué provoca todo esto? Bueno, pues posibles apariciones inesperadas. Que equipos que quizás no esperes aparezcan y compitan, porque el punto económico abre la ventana al factor deportivo. Mira el comienzo de los Warriors. Incluso el de los Nets, aunque no sean ni mucho menos aspirantes, Gonzalo, pero esa igualdad, ese nivel medio es el que abre definitivamente las posibilidades. Decía Dan Levy, el GM de los Warriors en verano, que parece muy claro que existe una apuesta por parte de la liga, por dificultar a los ricos y facilitar a los pobres, por esa paridad que está sobre la mesa. Y lo expresaba de un modo gráfico, él cuando reconocía que, por ejemplo, en el oeste no existen transatlánticos y que simplemente eso, la no existencia de super equipos, da esperanza a los demás, porque en líneas generales yo creo que de eso se trata. ¿Quieres ganar el partido? ¿Quieres llevarte el título? Suscríbete a Gigantes. Actualidad, historia, Liga Endesa, competiciones FEB, básquet femenino, NBA, jugadores, leyendas, los mejores artículos y reportajes, el mejor baloncesto en la mejor revista. Suscríbete a Gigantes. Recibe en tu casa cada mes la revista. Entra en gigantes.com/tienda y aprovecha nuestras ofertas. Gigantes, el baloncesto en tus manos.
Salimos ligeramente del convenio para hacer mención obligada al nuevo escenario mediático. Es que aquí todo influye. Andrés, supimos del nuevo contrato de televisión, que ya no puede llamarse así, ellos consideran ya como media rights, y supimos de una cantidad que cuesta creer. Triplica la anterior. 76.000 millones en los siguientes 11 años. Hay gente que no lo sabe ni escribir esto, ¿eh? Esto es el Producto Interior Bruto de Letonia, para hacernos una idea. Sí. Y la entrada, por supuesto, de nuevos operadores. Por cierto que el acuerdo, no solamente el acuerdo, parte del convenio, una nueva dirección de la Liga, contra el deseo de Jimmy Dolan, dueño de los Knicks, que esto de repartir sus beneficios con los mercados pequeños, como que no. Pero no es cosa nuestra. Él llega a enviar una carta a la Junta de Gobernadores, a sus homólogos, y allí viene a decir, la NBA ha pasado a seguir el modelo NFL, desviando el poder de los mercados locales. Pronto, dice, la única preocupación será la venta de entradas y el color de los uniformes. Andrés, de cemento armado. Y añadía, esto de castigar a las franquicias de éxito para redistribuir sus ingresos a las de menos éxito lleva camino de garantizar que ninguna sea un éxito o un fracaso. ¿Sabes cómo llamo yo esto, Gonzalo? A ver. No me toques mi bolsillo, que me enfado. Bueno, pero Dolan siempre ha sido así. Hemos dicho de la ideología, tendencia de Silver, que viene de escuela, es muy contraria al concepto de neoliberalismo duro de un James Dolan, que viene de padre. Has hecho referencia antes a los mercados locales. Me parece muy, muy interesante eso, porque no es fácil en este nuevo escenario que los mercados locales hagan apuestas potentes si no hay equipos competitivos. Sobre todo con las cifras que se están empezando a manejar. Cuando hablo de mercados locales me refiero no solo a franquicias, sino a esas empresas, derechos, a todo el conglomerado asociado a las franquicias en sí, en cada estado. Esta es una época de apuestas y pruebas, en el sentido de sistemas de suscripción, por ejemplo, que generen un impacto directo. Pensemos que lo que antes era un precio, informativamente hablando, en cuanto a acceso material, por ejemplo, ahora vale 2 o 3 veces más. Y las franquicias se encuentran en escenarios en los que la mejor forma de vender parte, 1, de ellos mismos, y 2, de ser competitivos. Porque si no, no venden, Gonzalo, y eso cambia un poco las reglas de la mesa. Bueno, es que consecuencia de este nuevo escenario, pues ya estamos viendo un incremento en el número de partidos televisados a nivel nacional. No digo los mismos equipos de siempre, sino más equipos. Exacto. Porque el mercado nacional es ahora la panacea ante la crisis de los mercados locales de televisión, que ese sería tema para otro programa. Sí, es un tema interesante. Sí. En fin, que están entregados ahora mismo a casas de apuestas, etcétera. Dice un ejecutivo de Fox, hay un incentivo por parte de las cadenas nacionales para esa emisión, siempre que la NBA garantice una mayor competitividad en esos partidos emitidos. ¿Cómo nos van a cargar contra el load management? Y además que el escenario actual y el que se viene, pues digámoslo claro, va más allá de lo nacional. Sí, ya lo es. Obviamente, vía League Pass. Pero no, estamos hablando de garantizar a esos nuevos operadores, pongamos YouTube, Amazon, etcétera, un nivel mínimo de excelencia a su oferta. Esto puede resultar paradójico, porque la oferta de YouTube es infinita, pero cuando YouTube pone pasta sobre la mesa, exige también unos mínimos. Exacto. Por eso decía Silver, nos encontramos en un mercado mediático altamente competitivo. Eso nos obliga a adoptar un prisma diferente por la naturaleza de cada medio y solo un denominador común, estar a la altura del servicio a los aficionados. O sea, Andrés, crecer y crecer con nuevas redes de arrastre. Y ahí, perdóname, es absolutamente indistinguible de David Stern. Bueno, Silver, en cuanto a modelo de negocio. Decía una cosa con cierta profundidad, yo creo, cuando comentaba que antes, echando la vista a la NBA de décadas anteriores, sí, la tendencia era reducir el grupo de aspirantes y que ahora esa tendencia iba justamente al contrario. Silver no va a sacar pecho públicamente de algo así, Gonzalo, pero el rumbo marcado es justamente ese, con todo lo que significa. Es decir, una competición en la que más partes sueñan y ven posible ganar. Si tienes menos equipos competitivos, decía Silver, la atención tenderá a ser menor porque los seguidores del resto de equipos no estarán a ese nivel y como consecuencia los mercados de esos equipos quedarán en una posición difícil. Esto es, insisto, bastante más profundo y bastante más elaborado de lo que parece. Sí. Estos son los trazos de un plan que sostiene una regla muy básica. ¿Qué es lo que más interés genera? Ganar. Y cuantos más puedan ganar, más interés habrá. Y ese es el punto. 5 seconds to shoot. Cade has it poked away. Got to get a shot off. Sasser. He does. Oh! Marcus Sasser ties it up. What a shot. That is
Unbelievable, folks. Oh, man. Dices de establecer un plan y que Silver no viene a sacar demasiado pecho. Viene insistiendo en todo esto desde hace tiempo, hasta el punto de que hay quien considera que esto de la igualdad es algo que viene de muy atrás, que hay una intención lejana dentro del seno, digamos, de la liga, y que solo los repartos del dinero en cada nueva negociación por el convenio ha retrasado hasta hoy. Pero si ellos pueden defenderlo, ateniéndose a los resultados. Entre 1975 y el año 2000, solamente unas finales incluyeron a 2 equipos fuera del top 12 de mercados. Desde 2001 ya hemos visto 6. Nosotros, sobre ese proceso oculto, podemos tener nuestras dudas. Donde no podemos tenerlas es en ese objetivo común a Stern y a Silver de que cada mercado tenga una estrella, por tirar cada una del carro. ¿Dónde está la diferencia? Hombre, antes bastaba que los mercados pequeños pudieran incubar a sus propias estrellas, caso de LeBron en Cleveland, caso de Durant en Oklahoma, en fin, y unos cuantos. Esto garantizaba su viabilidad, o sea, las ventas. Lo que sí han tratado de combatir es que solo actuaran esos mercados pequeños como granjas. Eso es. Antes de largarse. Ellos celebran que Giannis siga en Milwaukee, que Jokic esté en Denver y hasta, en fin, un Lamelo en Charlotte. Por eso nunca vieron bien. ¿Pero cómo van a verlo? Esto del empowerment, el empoderamiento. Por el riesgo de aumentar el número de vacíos en la liga. Y que es mucho más deseable un reparto mayor del talento. Una liga que además apunta a la expansión, es decir, cada vez hay más bocas que alimentar. Eso es. Bueno, hay una forma muy sencilla, Gonzalo, de ver también el impacto de los mercados y la globalización actual, y es que se puede ver simplemente haciendo una búsqueda sencilla los MVPs de los últimos 20 o 40 años. En las 2 décadas comprendidas entre 1980 y final de siglo, solo hay 3 MVPs, 3 de equipos fuera de los 11 mayores mercados de la NBA. Eso es. En las 2 últimas décadas, ese número se ha multiplicado casi por 5, ha habido 14. Aquí también, por supuesto, hay un elemento muy importante y es el empoderamiento que decías de los jugadores, el margen de maniobras y movilidad que han ido ganando, conquistando, diría yo. Que los jugadores más influyentes decidan sus destinos favorece la globalización y de paso pone en el mapa también a mercados, por qué no decirlo, mucho más limitados. Vamos a ver, nada alerta más a Silver. Cuando mencionamos a Silver, nos podéis imaginar que estamos hablando de un politburó, igual que el que manejaba Stern, y el papel, en fin, clave de un Colangelo en su momento, ¿no? Nada alerta más a Silver que la próxima fuga de una estrella a un gran mercado. Ojo, sin nada a cambio, sin dejar algo en caja. Siempre habrá que recordar, esto explica el veto al traspaso de Chris Paul, que iba a dejar aquello como un solar. Para entendernos, el ejemplo de lo que son hoy día los Blazers, eso, a medio plazo, si no hay cambios, si nadie destaca allí dentro, sí despierta temor. Que una franquicia, que un mercado se devalúe hasta el sótano. Desamparado. Esa es la otra cara de lo que ellos entendían que causaban los superequipos, el daño causado por abajo, o sea, más desigualdad. ¿Qué opciones tiene la liga hoy en día para prohibir las rebajas voluntarias de salario, Andrés? Pues es una trampa también. Claro, ninguna. Esto puede chocar con la legislación laboral, etcétera. Pero al final, Andrés, hablemos claro. ¿Sabes lo que afea una temporada? Esa regular profunda que tantas y tantas veces se ataca. Vamos a decirlo claro, los equipos de lotería. Lo que ocurre muchas veces, bien entrada la temporada, ese tanking del que hablabas, que al final no tiene ningún otro atractivo. ¿Es así? Pulls up. Missed it badly there. Less than a minute to go. No. Oh my goodness, what? Oh no! No. That is not the shot at that moment. It's a horrible shot. No. Tampoco estaría mal definir o concretar qué es eso de la paridad, porque a lo mejor podemos estar fallando precisamente en su definición, en su alcance material. ¿De qué hablamos con paridad? ¿Igualdad de oportunidades para todos? Pues hombre, no, porque no hay una casilla de salida, no hay un punto cero o un reseteo de todos los equipos de sus actuales condiciones. Entonces, ¿paridad por arriba, paridad por abajo o solo por hinchar la clase media? Eso que llamábamos pretenders. Y esta semana en ESPN una pieza en ese sentido de contender caos. Fíjate cómo se puede considerar también el estado actual de la NBA. Esta, precisamente, es la teoría de John Hollinger.
por el ejemplo de los Celtics, que te viene a decir, perdona, ¿de qué paridad hablamos? Cuando ha surgido uno de los equipos más dominantes en los últimos 50 años, el tercer mayor margen de victorias en el último medio siglo, y campeones. Y se les ha renovado a todos, además. Claro, por eso se preguntan, ¿no estamos igual este año? Como diciendo, ¿no será que la paridad puede afectar tal vez solamente una conferencia? Esto, ya digo, Andrés, solo por plantear algunas preguntas. Y luego hay que dejar también algo claro aquí, Gonzalo. Hablabas antes de concesiones. Cada época ha tenido sus circunstancias. Incluso cuando LeBron, Wade y Bosh se juntan en Miami, que es el paradigma absoluto de toda una época en la NBA, sí. ¿Cómo se realiza eso? A través de concesiones salariales. Es decir, si ahora quieres montar un super equipo de nuevo, incluso estando ahí el Coco, el segundo Apron, eso sigue siendo perfectamente posible. La clave no es hacerlo imposible, sino que los que piensen en hacerlo duden mucho más si compensa dar ese paso, Gonzalo. Muy relacionado con esto, o yo diría que en paralelo, estaría la extensión de la clase media. Esto es objetivo, ¿eh? Equipos entre las 40 y las 52 victorias. Decía el propio Hollinger, aun pareciendo matemáticamente imposible, 17 equipos encajan en esa franja la pasada temporada, 16 la anterior. Incluso si no pensáramos en ninguno de los términos que se manejan por la igualdad, a nada menos, Andrés, que 2/3 de la liga se les está diciendo, oye, ¿tenéis alguna oportunidad? Ese es el nuevo territorio. I think there are improvements we can make to the system. 450 players in the league all want to win championships. And while they also have an interest in parity around the league and ensuring that the top players are distributed in a fair way. And so you're going to find that right balance where when teams are built through the draft and smart basketball people are making decisions and putting good combinations of players together, you want that to be rewarded. But I think whether it's the players coming together themselves or, you know, smart GMs bringing them together, right, you don't want to see too much talent aggregated in one place. Lo que sí recojo, Andrés, como aspecto curioso del momento actual que vivimos es que en mitad de esta aparente, no sé, laminación de poderes, surge, hay que insistir, el año pasado un equipo dominante, que viene como a romper la ecuación. Porque, ¿qué pasaría si los Celtics repiten? ¿Dónde están los presuntos beneficios del convenio? Si ha permitido este nuevo monstruo. Ya de entrada, sería la temporada menos paritaria de las últimas 6, al extremo de que la siguiente sería la primera temporada cerrada desde 2018. Esto puede ocurrir. Es una visión real también del asunto. Claro, si tú echas un vistazo al único precedente que hay a nivel histórico, aquella segunda mitad de los 70, vimos igualdad, sí, pero la vimos sobre todo por el título final. Tienes detalles de los que la historia aprende y en un contexto muy diferente. Por ejemplo, Abdul-Jabbar no tenía, una vez que llega a los Lakers en aquel lustro, no tenía el apoyo suficiente. No lo tuvo. Fue un roster muy mal gestionado, que en fin, daría para debate, pero es el motivo por el que Jerry West, por ejemplo, lo deja y pasa al despacho a gestionar todo aquello. Es el motivo por el cual Abdul-Jabbar, muchos años después, reconoció que Magic Johnson fue su liberación. Absolutamente. El caso de Bill Walton. Bill Walton, después del título del 77, la temporada siguiente, su récord es alucinante hasta que se rompe del todo. Y luego, que aquel lustro, pues hombre, si tiramos hasta el año 74, estamos 2 años sin Julius Erving, con 2 títulos en la ABA. No se trata de hacer ningún revisionismo, sino de recordar lo que decías, que ninguna época ha estado libre, por ejemplo, de imprevistos. Lo que enseñaron los 70 es que a esos estrellones había, Andrés, que rodearlos de talento. Y así se explican los años 80. Pero no solo lo ocurrido con Lakers y Celtics, que se reparten la década. También el título de los Sixers con una rotación primaria de super equipo. Así hasta la gestación final de los Pistons. Esto tiene muchas lecturas de todas formas, porque pensando en otra forma de verlo, los últimos campeones, hasta Boston, que sí es cierto que es la excepción, los últimos campeones habían sido equipos de menor dominio en fase regular. Gonzalo, no llegaban a registros apabullantes. Me refiero, sin ir más lejos, los 2 anteriores a Boston, Denver y Golden State, ganan solo 53 partidos en regular. Y Milwaukee, un año antes, estaría en torno a esa proyección, porque aquel cruzo hay solo 72 partidos, pero estaba en proyección de 52-53 victorias. Quiero decir, esto sirve como indicativo también. Campeones que salen de la clase media. Decías antes lo de los MVPs. Sí. Otra prueba de paridad o de distribución del talento. El año pasado, esto de los All-NBA Teams, oye, los 2 primeros recogen 10 equipos representados. Dice un analista, algo así rompe forzosamente con lo visto la década anterior. Modelo que mencionábamos, el de Miami y el de los Warriors, que por cierto, pero ya nos queda lejísimos.
There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA. The Golden State Warriors champions once again. En todo este nuevo tablero, Andrés, cobran también más importancia que nunca las gerencias, los GMs. Y hay que entender en el nuevo contexto algunas de las operaciones y de los traspasos. Mencionabas antes, Minnesota entrega a Towns a un comprador convencido. ¿Qué pasa? ¿Que los Wolves pretendían dar un paso atrás en sus aspiraciones? No, por elegir aflojar caja y de paso obtener una mayor flexibilidad para seguir construyendo en torno a Edwards. Andrés, tienen un buen cacao los nuevos y viejos gerentes por la dificultad en la actual toma de decisiones. ¿Los Warriors han sido un ejemplo de temer el impuesto de lujo en los últimos años? Más bien todo lo contrario. ¿Pero tú crees que alguien puede culpar a Dan Levy como el hombre que dejó marchar a Clay, al símbolo? No. Había razones. Primero había razones deportivas. Sí. O sea, Clay no daba más de sí en el modelo siguiente. Y en segundo lugar, es que no se lo podían permitir. Y lo mismo los Clippers que decías, Ballmer y su bolsillo infinito. No, se ven forzados a la salida de ellos. Esa es la clave. Dice un ejecutivo del oeste que lo resume muy bien. Seguramente la mayor novedad resida en la casi obligación de dejar ahora salir jugadores que no quieres dejar salir. Esto, Andrés, en el modelo anterior lo veíamos incluso con una de esas estrellas. Lo decidiese la gerencia o el propio jugador. Bueno. Ahora, digamos que esto es diferente. Cuidado que esto puede ser incluso trasladable, Gonzalo, porque los anillos de Toronto, de Milwaukee, incluso de Denver, son proyectos formados en torno a una superestrella. El último de los Warriors también lo es, con Curry. Quizás la excepción, obviamente, puedan ser los Lakers de hace 4 años que tienen a Davis y a LeBron. Pero me refiero, la composición del resto de equipos es bastante equiparable, Gonzalo. Claro que esto tiene asterisco. ¿Cuál es ese asterisco? Que los equipos han ganado, sí, con una superestrella también, pero se debe a que los super equipos montados en paralelo para ganar no lo hicieron. Fracasaron. Lo de Brooklyn, con 3 grandes estrellas, lo de Clippers. Es decir, si lo de Brooklyn hubiera salido bien, esa narrativa de la que estamos hablando habría sido totalmente diferente. Y super equipo, no olvides, llama a super equipo, porque ya sabemos que la NBA es una liga absolutamente de imitación. Pues el ocaso del modelo Big Three, incluso sin haber tocado el convenio, creo que podría haberse dado. Los Aprons, los nuevos Monsters, Andrés, esto querían, ¿no? A ver, al final todo comisionado busca una seña de identidad, que es esa firma personal con la que pasará la historia. Pues puede ser precisamente esta en Adam Silver, que es algo en lo que tanto venía insistiendo también en la negociación del convenio. Sí hay una lucha real o prolongada contra la idea, que era algo a lo que Stern dio muchas vueltas, pero no le pasó demasiada factura porque fue época de vacas gordas. Esa idea de que hay mercados y equipos privados de gloria. Por lo menos, ¿qué pretenden hacer con todo esto? Favorecer unas bases para hacerles creer, aunque eso suponga efectivamente topar por arriba, atenuar el poder de los más grandes. Si los mercados grandes van a seguir siéndolo, Andrés, Eso es. El segundo apron sí que puede dar miedo, sí tiene un efecto disuasor. Mira, para intentar explicar o ayudar a explicar qué significado tiene todo esto. Si estás por encima del segundo apron, tienes restricciones a la hora de realizar traspasos. Un caso claro, los contratos tienen que igualar cantidades entre lo que traspasas y lo que recibes, lo cual lo hace mucho más complicado todo, sobre todo considerando que para los equipos ajenos a estos aprons, Gonzalo, el intercambio puede ser de un más menos 25% de los salarios. Ahí sí hay mucho margen de maniobra. Este tipo de detalles operativos, han llevado a diferentes ejecutivos de la liga a calificar los escenarios de traspasos como improbables. ¿Los puedes hacer? Bueno, sí, en la práctica sí, pero las dificultades son tan grandes que no compensa. Otro tema aquí, la mid-level en la agencia libre desaparece. Otro tema, si eres recurrente, por ejemplo, estás 2 veces por encima del segundo apron en un periodo de 4 años, una de tus primeras rondas futuras cae automáticamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que considerando tantos detalles operativos que dificultan la gestión, la salida es directamente ¿cuál? Pues evitar llegar a esos límites. Esto va muy en la línea de lo que comentábamos hace unas semanas también con respecto a lo que los asesores de Ballmer le dicen a Ballmer sobre que era imperativo evitar el techo de gasto. Imperativo para los Clippers, ¿eh? Y eso provoca que al menos de salida los ejecutivos sean muy cautos. Los movimientos iniciales son esenciales, es clave acertar, decía uno de estos ejecutivos, porque cada decisión acaba teniendo consecuencias en las siguientes. Si te paras a pensarlo, Gonzalo, tiene todo el sentido. Por eso, si te equivocas a lo grande inicialmente, tu margen se reduce a 0. Y ese es el escenario que todos quieren evitar.
Yo creo que la palabra restricción es aquí la más importante. Si pudiésemos establecer una viñeta, en otros modelos incluso, el hipermultimillonario, no, yo lo quiero comprar todo, yo compro esto, esto y esto. No pueden hacerlo. Pues eso mismo decías de los Nuggets, que llamaba tanto la atención a la gente. Oye, tenemos un equipo campeón y se van deshaciendo. A ver, aquí entran otros factores, pero es cierto, ¿qué ve el gran público? Que de entrada pierden a Bruce Brown, que luego pierden a KCP, que piden explicaciones a Calvin Booth, su GM, y él viene a decir, bueno, queremos desarrollar lo que tengamos, que esto suena muy bien, muy higiénico, ¿no? Pero claro, tienes que demostrar que puedes. Y en el caso de los Wolves, Kyle Anderson, que era uno de los grandes favoritos del técnico de Chris Finch, y se tienen que deshacer de él. ¿Era demasiado caro? Los Celtics de momento son la excepción y también ese primer escaparate para otros. Sí. Pero se vienen decisiones que tomar, con Holiday, con Porzingis en plena venta, además. Decía un GM a uno de estos dueños algo que resume muy bien la actual situación. Mejor será que disfrutéis de la fiesta por el título, porque lo siguiente que tendréis que hacer será afrontar un impuesto de, pongamos, 75 millones, meteros en el despacho y apretar esa dura decisión. De ahí viene, Andrés, todo esto del freno a las dinastías, por las dificultades de un equipo campeón para conservar o renovar su plantilla. Bueno, pues, en fin, la necesidad, que siempre hemos creído que agudiza el ingenio. Habrá entonces que buscar alternativas. Pues, Andrés, ya las tenemos encima. 23-12 and comeback and losses. Well, first of all, let me talk about McConnell, because McConnell, I would say in this game, he was the major difference maker. Qué gran síntesis hacía Marcus Thompson sobre esto nuevo que se está imponiendo, y lo llamaba el paradigma TJ McConnell. Me encanta, ¿eh? O cómo las restricciones para gestar super equipos multiplican la importancia de lo que se conoce como role players. De hecho, hasta podemos tener un nuevo concepto de ellos, una primera generación de super secundarios. Como suena, ¿eh? Sí. Como necesidad. Claro, una redefinición de lo que antaño eran especialistas. Esto explica también buena parte del baloncesto moderno. Esa ampliación de recursos y funciones en los jugadores, por explicar, hasta aclara las razones del aumento de la clase media de los equipos. Porque, perdona, primero puede estar la de los jugadores, esos jugadores que uno se ve obligado a mantener. Andrés, ¿de qué hablamos? Hablamos de perfiles de producción media, alta, de producción real, a un coste razonable. Es posible que ahora el dorado no sean solo las estrellas de Gonzalo, sino también los secundarios de élite. Ahora se celebra casi tanto captar un par de piezas secundarias de mucho nivel, a buen precio, que captar una estrella. Es una paradoja de la situación, ya que los secundarios han pasado a ser también estrellas en la práctica, porque son imprescindibles para el éxito. Es eso lo que les hace subir de escalón aquí. Busques la franquicia que busques, de entre las candidatas digo, tienes este tipo de hombres, y perderlos es un drama. Lo de Caldwell Pope en Denver, como antes fue lo de Bruce Brown, es una representación perfecta de las dificultades de, un campeón de la NBA para sostener su escuadrón de élite alrededor del líder. Jugadores como DiVincenzo, como Hart, como White, como tantos otros, ¿cuánto valen, Gonzalo? Valen oro directamente. Mira el plan de los Warriors este verano. El plan A, lo contamos aquí, era Paul George. El plan B, también lo contamos, era Lauri Markkanen, pero el C, ¿cuál ha sido? Pues cambiar a Klay Thompson por Melton, Hill y Kyle Anderson, ahorrando dinero, Gonzalo. Es como si tuvieran los equipos más de un sexto hombre. Hasta hace no demasiado, ese premio, ese galardón al sexto hombre, ¿qué era? Era un secundario que brillaba. Incluso veíamos aquel término de bench star, estrella de banquillo. Luego pasó a ser un falso titular. Pongamos un Lou Williams, o actualmente un D'Angelo. Hoy un equipo puede contar con 2-3 perfiles así, perfiles de sexto hombre, que tienen perfectamente esa condición. Porque hoy asistimos a una hinchazón del nivel de esos secundarios que olvidamos que lo fueron. Perdón, Andrés, barro para casa. ¿Cómo nace Josh Hart? ¿Qué era Bridges en Phoenix? Hablamos de Derrick White y Batum y Christian Brown. Esta semana ESPN elaboraba una lista de estos supersecundarios. Ya es interminable. Por eso el draft cobra una importancia mayor, sobre todo en ese barrido de fondo. Como pensar a futuro, hoy se buscan en el draft late bloomers. Powell, a drifting three. Oh, he put it in! What a shot!
It's a 5-point game heading into the fourth quarter. Don't ever worry about Norman Powell starting off slow. Prime example. He's starting to find that heater, just what the Clips needed. El propio Lawrence Frank, GM de los Clippers, lo decía así. Todos esos jugadores son ahora de un valor incalculable para mantener la estructura. Que se lo digan a él, Andrés, por Norman Powell. Total. Si ya tocas el apron, ese valor todavía será mayor. Y añade, y mayor puede ser la urgencia para dar pista a tus jóvenes. Hasta los contratos mínimos, dice, tienen ahora su impacto. Claro, es como hacer hueco para todos en una habitación más pequeña. Bueno, para este último bloque, lo que decíamos del debate, pues sí, hay todo un debate abierto sobre esto de la paridad. Yo creo, de hecho, que será uno de los temas estrella en la próxima Sloan Sports Conference. Seguro. Por ver su alcance, por ver si es real, si es irreal, a quién afecta y a quién no. Si vas a estudiar, Andrés, esta nueva llanura, tienes que mirar atrás y ver lo ocurrido para comprobar cuánta novedad hay en relación al pasado. O sea, desde los Lakers de Mike a los Warriors como última dinastía, la historia de la NBA es eso mismo. Es la historia de una sucesión de dinastías que absorben el 85% de los títulos. ¿Esto qué significa? Que esta ha sido, o que este es su sello de identidad. Hasta el punto de que costaba reconocer las etapas que veían abortada una de ellas. A los periodos de transición se les ha castigado mucho. Ya de entrada se les conocía como eso, pausas, paréntesis, depresiones en el terreno sin una entidad propia. Ya les hará el tiempo un favor porque ahora no lo vemos. Esto les acaba sucediendo a los Rockets en mitad de los 90. No, han ganado, como no está Jordan, no, perdona, es su momento. Pero ¿quién se acuerda ahora mismo de los Nats? O el título de San Luis, por ejemplo. Es imposible, es muy difícil para el aficionado casual, porque aquella era una era que vestía de verde. Entonces, ¿es buena la paridad en ese sentido? Andrés, en un reconocimiento mayor a cada campeón, yo diría que sí. Pero no termino de ver algo que apuntaba Darrell Mayberry, de que la igualdad vende. Yo no lo sé. No sé si la NBA es comparable a una NFL a la que, perdóname, van a comprar todo. Lo que vende, lo que sí creo que vende, es un aumento de los mercados pequeños con opciones, vamos a llamar, reales. Si los grandes van a vender igual, pues un subirse al carro simultáneo de los modestos, pues claro que va a suponer una ganancia. Y hombre, desde el punto de vista del negocio, ya ni te cuento, creas un nuevo jardín de consumidores. Supongamos que los Pelicans se hubiesen metido el año pasado en unas finales de conferencia, etcétera. ¿Cómo no van a crear un torneo de copa? Es un formato que más activa eso mismo. Es que sabes que vende también, Gonzalo. ¿Sabes que vende? La expectativa, el hype, eso vende. Sí. Esa ilusión se traduce en ingresos cuando hablamos de negocio y por eso se alimenta. ¿Por qué existe el clickbait? Porque funciona. Aquí nada es casual. Y relacionado con todo esto, Gonzalo, 2 puntos. 1, si más equipos venden, más puntos de atención tienes para los aficionados. Ojo, en temporada y fuera de temporada, ya no hace falta ni que jueguen. Y 2, si más equipos venden, más interés teórico le das a la fase regular, que es uno de los puntos más a considerar por Silver durante estos años. Insisto, aquí nada es casual y nada es caritativo. Pues ellos, como decíamos, claro que manejan informes, esos estudios que muchos de ellos externalizan en consultoras, etcétera. ¿Sabes los detalles que perciben o 2 diferencias en relación a un pasado no tan lejano? Un repunte en el interés del aficionado en la ciencia de construir proyectos. Claro. Incluso un aumento de seguidores familiarizados con algunos términos del CBA que empiezan a entender esto, que son efectos colaterales, pero sí positivos, deriva de esa paridad que pretenden. Total. Si mi equipo, que es un mercado pequeño, no va a tener nunca opciones, yo me desentiendo de todo eso. En caso contrario, pues sí, me interesa. Y para la NBA esto tiene la traducción en consumo. Y aumenta la importancia de seguirlo 12 meses, todo el año. El convenio no va más que a incrementar esta tendencia, Gonzalo, porque si no conoces esa nueva realidad te vas a quedar parcialmente fuera y nadie quiere quedarse fuera. Esto llevado a la práctica, incluso como consumidor, como creador de contenido, es evidente que si te gustan la rumorología y el verano NBA, vas a tener que controlar de esto, salvo que el humo que decías vender sea directamente un crimen, ¿no? Que luego hay absolutamente de todo. Pero esa es la realidad que afrontan todas las partes de la pirámide ahora.
Yo te reconozco mostrarme algo escéptico con esto de que los super equipos sean ya cosa del pasado. Creo que no tiene por qué. Hay mucho asterisco ahí. Yo creo que una tormenta perfecta puede tener más fuerza que las restricciones del convenio. Hay una línea de análisis que decíamos antes que viene a decir que aún no hay una resistencia natural a que algunas estrellas decidan asociarse, que las rebajas salariales al estilo Brunson pueden ser brechas para algo así, y que a un propietario despendolado, Andrés, le salga bien un órdago a la grande. Bueno, de hecho es que teniendo en cuenta el volumen de contratos que se mueven estos días, lo que viene con el nuevo acuerdo televisivo, considerando todo eso, puede pasar a ser más común que determinados jugadores renuncien a una cuota de dinero para incrementar sus opciones de éxito deportivo. ¿Cómo? Pues estando mejor rodeados. Llevado al extremo, pues esto podría ser peligroso, Gonzalo. Imagínate un All-NBA en buen estado físico subiéndose a un barco ganador jugando por el mínimo un año. Eso sí genera un gran desequilibrio. Relacionado con eso, quizás podamos ver un aumento de contratos muy cortos, de un año, por parte de estrellas. Prueba-error todas las temporadas. Algo que directamente provoque la baja por estrés de cualquier GM de la liga. Porque si las estrellas son complejas de manejar con contratos a 5 años, imagínate lo que va a pasar con contratos de solo un año. Lo que sí puede ser es que haya tocado ya la redefinición del super equipo e incluso de la dinastía. Porque es cierto que se han podido acortar los plazos. Bastante. Pero yo esto que decía de la tormenta perfecta, Andrés, es improbable, pero no imposible. Ni siquiera hablo ya de un gasto desorbitado. Sí de un proyecto, pongamos, extremadamente joven, que lo borda a la primera y a la segunda, y tal vez en años venideros. ¿Te suena? Un ejemplo. Si tú en esos años venideros decides soportar la carga financiera que te viene, estiras al máximo, pongamos, esa ventana de anillo. Andrés, es como concebir que el primer anillo de los Celtics hubiese tenido lugar en el año 2018 y hacer girar todo lo demás en torno a los Jays hasta llegar al escenario de hoy, pero habiendo ganado X número de anillos. Que un equipo con lo opuesto gane mínimo 3 títulos en un periodo de 5 años, al margen de todo lo demás. Otra pregunta que procede aquí a hacer es si la paridad equivale a potenciar la media y solo la media, como si no hubiera cumbres, que esto es lo que cuestionaba precisamente Jimmy Dolan. Hombre, yo creo que no, porque la media sí te la rompen las estrellas. Siempre, Andrés, hay un desnivel. Es un vistazo a lo ocurrido, pues sí, los últimos 6 años. De Kawhi a LeBron, a Giannis, a Curry, a Jokic, a los Celtics. La singularidad de esta época puede ser eso mismo, una cadena sucesiva o un reparto anual en ese desnivel. De todas formas, déjame decirte, para cerrar lo de los super equipos también, ¿sabes una buena forma de responder si son viables estos super equipos a la vieja usanza? Simplemente observar qué sucede en Phoenix, porque ahí tienes uno. Y sobre lo que hablas de la media... Yo en el escaparate ya digo, Gonzalo, que sitúo a los Celtics como el ejemplo real, lo vais a pagar un pastizal, y el de los Suns. Es que el de los Suns responde al modelo anterior, al modelo Big Three, como un canto de cisne, y a ver qué tal les sale por el resto de plantilla. Total, pero decías la media, Gonzalo. La diferencia está precisamente en los nombres que decías. Ahí tienes la diferencia. Por mucho que la pretensión sea generar igualdad, esta nunca va a poder alcanzar el punto máximo. Y el motivo es precisamente la presencia de esos jugadores de una dimensión superior que por sí mismos generan desigualdad. Si tú tienes un talento generacional, partes con ventaja. Si tienes a 2 All-Stars y tu rival solo a 1, partes con ventaja. El tema no se trata tanto de eso como de generar que el otro con menos pueda competir. Pero en la práctica ese proceso no va a generar mediocridad. Porque en este punto de la globalización deportiva en el que nos encontramos, el mayor talento, ¿dónde está? Pues se va a ir a la NBA y simplemente eso ya va a evitar ese tipo de mediocridad. Eso nos lleva al otro lado de la pregunta. O sea, ¿son malas las dinastías per se? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay mucho discurso que repite algo así como no me gustan, pero las respeto. Hombre, es lo mínimo, digo yo. Respeto cuando no el asombro ante una construcción tan perfecta por esas cumbres además prolongadas que hemos llegado a ver. La NBA sí tiene un interés en la fan base, podemos decir, en esa base de aficionados creada por ellas, que perdura mucho tiempo después. A mí el ejemplo perfecto es los aficionados que hoy veo de los Pistons. ¿Por qué hay un aficionado a los Pistons? Primero, por voluntad propia. Y segundo, Andrés, porque hay mucha memoria. Exacto. Es ahí donde uno mismo puede encuadrarse. Porque yo vi a unos Pistons campeones. Claro, Gonzalo. De todas formas, déjame decirte que aquí la NBA creo que cuenta con una ventaja estratégica.
porque las dinastías no se necesitan, las dinastías sirven como potenciadoras de su producto. Los aficionados están. Y los jugadores, que son los focos principales desde la concepción del deporte americano, que esto no hay que olvidarlo, son los jugadores, van a seguir atrayendo sean quienes sean. Ahora bien, si esos jugadores de élite generan rivalidades épicas o logran hitos especiales, como efectivamente generar una dinastía, eso contribuye a alimentar el relato. Pero más que buena o mala, una dinastía, Gonzalo, es una especie de as en la manga, un extra que la NBA ofrece al consumidor. Mira, tengo todo esto y además tengo esto, pero lo anterior lo va a seguir ofreciendo. ¿Recuerdas cuando comentamos aquí, dedicamos un monográfico al empoderamiento de los jugadores? Sí. Y aquel satanismo derivado del empowerment. Era una idea que calaba en el gran público y en el aficionado medio, como en contraste con una realidad pasada, una Arcadia y un paraíso perdido. Un pasado muchísimo más marcado por la concentración de talento que lo que vemos hoy día. Es que era así. Y no hay problema, ni ha habido problema nunca en santificarlo, desde los Celtics de los 60 al duopolio escandaloso de los años 80, que es una década de paridad por el cielo. Y nunca se ha vendido más que entonces. Por terminar, Andrés, yo no sé qué grado de igualdad crees que se observa este año, que es algo con lo que siempre abrimos la temporada. Bueno, esta temporada, y lo abrimos así, de hecho es otra vez una temporada abierta, eso ya, bueno, pues disipa cualquier posible duda. Simplemente el inicio de la temporada, Gonzalo, valorando la distancia entre equipos en ambas conferencias, tirando por lo positivo en el oeste y por lo negativo en el este, sirve ya como indicador. El año pasado fue la primera vez en la historia en la que una conferencia tuvo al menos a 10 equipos con 46 victorias o más. Esto no había pasado nunca. Bueno, ese es un escenario que perfectamente podría repetirse y eso ya vuelve a generar cualquier duda. El tema aquí es que hay que diferenciar, Gonzalo, igualdad para competir e igualdad para ganar, porque muchas veces puede coincidir, pero otras no tiene por qué. La NBA puede vivir una situación de igualdad y ver cómo hay 4 equipos claramente por encima de los demás. No es incompatible, porque si tú tienes, pongamos este curso, unos Celtics con 65 victorias, unos Cavs con 63 y unos Thunder con 62, por decir algo, eso no significa que no haya igualdad competitiva. Puede que a la vez haya un montón de equipos por encima de las 46 victorias y que esos equipos sean candidatos por debajo de los favoritos. Es decir, igualdad no quiere decir que tengamos 14 posibles campeones. Se acerca mucho más a juzgar el equilibrio competitivo que sus picos. Denme una oportunidad. 7 months ago, we said, please put the past to rest. 7 months ago, we said, stop fretting about will he stay or will he go. Enjoy this for what it is. This is the greatest year we've ever had. This is the greatest player we've ever had. Puede que el resumen perfecto de la paridad te lo acaben dando las finales. Esos 2 últimos invitados, una imprevisión más, otras series inéditas, eso como que lo justificaría todo. ¿Y sabes algo útil también? Si tú echas un vistazo a las encuestas previas de los GMs a la temporada, echa un ojo a ver cuántos candidatos ven. Porque en el este año daban 5, en el oeste salían 6. 11 equipos, según gente de la propia NBA, podían pisar las finales. 11. Esto es una señal inequívoca de que el barco marcha a buen ritmo por el camino que han decidido marchar. O sea que 1/3 de la liga con oportunidades de título. Eso es. Un año más. Eso desde luego es irreal. Pero el objetivo está en hacer creer y aumentar esa posibilidad que antes pues no existía. Exacto, es que esta en el fondo, Gonzalo, es una cuestión bastante más cercana de lo que parece. No se trata de que todos alcancen un mismo nivel, sino de favorecer un escenario en el que todos tengan las oportunidades para llegar a ese nivel. Que luego dependa ya de cada uno, de si lo hace bien o si lo hace mal, poder ascender hasta ahí. Esto debería ser un requisito mínimo que priorice la salud competitiva por encima de otros intereses. Y es en el fondo camino tomado, como hemos tratado de ir explicando. Pues muy bien, Andrés. No sé si tú te llevas mal con las dinastías. Yo me llevo fenomenal. Con las dinastías y con las épocas de transición, fíjate. Yo te lo digo porque yo me he criado con ellas. Claro. Y con las transiciones también. Y respeto mucho a los equipos a los que se llamaba de transición. Maltratados. Es que las dinastías, Andrés, han movido la historia. Su grado de excelencia ha sido el motor por imitación del baloncesto en sus más altas cumbres. ¿O es que hay que recordar qué genera el baloncesto de hoy? ¿Y qué modelo y qué dinastía ha creado lo que vemos hoy en día? Obviamente. Ojo, que muchos no pueden con él. Pero esta es la realidad. Van dibujando
pues las siguientes eras, no un único equipo campeón, sino probablemente una dinastía precisamente a la que imitar. Exacto. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo hasta entonces. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge.